Como siempre, estableciendo las mismas bases, ¿cierto? Me gusta repetir versos, hermanos. Me gusta repetir versos. Me gusta marcar, ¿cierto? Una palabra para que quede grabada en el corazón nuestro. Y el profeta Isaías, ¿cierto? Escucha la voz del Señor y quedan plasmadas estos dos versos de Isaías 55 para que nosotros podamos entender el propósito de la voz del Señor. Porque si Dios nos habla con un propósito. Todo lo que el Señor habla a nuestra vida tiene un sentido. Recuerde que el Señor conoce nuestro futuro. Amén. El Señor conoce nuestro futuro. Nosotros solamente conocemos nuestro pasado y el diario vivir, pero el Señor conoce nuestro futuro, y cada vez que el Señor nos habla o suceden cosas en nuestra vida, tiene que ver con nuestro futuro. Por eso la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. De primera no lo entendemos, porque hay cosas que pueden causar tristeza, dolores, angustias, aflicciones, pero el Señor dice que nos tiene que ayudar para bien, nos tiene que ayudar para bien, y quizás cuando nos ayuda podemos entender el sentido de aquello. Y aquí el Señor da una comparación a la lluvia, porque la palabra del Señor se ve en las Escrituras de distintas maneras. Se ve como un martillo, se ve como una lumbrera, se ve como una espada, como una lámpara. Y aquí el Señor se muestra la palabra como agua, como lluvia y como nieve. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Qué lindo texto, hermano mío. De verdad que no me canso y espero no cansarme de leerlo, porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces hay palabras que salen constantemente de los labios del Señor hacia nuestra vida, ¿cierto? Y el Señor, para que nosotros lo podamos comprender y entender, busca algo natural, algo cotidiano. Ven la lluvia descender, ven lo que provoca en la tierra, se dan cuenta que hay la hace germinar, la hace producir, se dan cuenta que da semilla, y esa semilla puede provocar pan. Bueno, así es mi voz, así es mi palabra que sale de mi boca, y dice que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Cuál es el deseo de las palabras que salen de la boca del Señor? Que hagan lo que Dios quiere que hagan. Cumplir los deseos del Señor. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Eso lo dijo el Padre a través del profeta Isaías. Y el Hijo en Juan 6:63 nuevamente dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, como que ahora el Señor dice, las palabras que salen de mi boca, como el Padre dijo con Isaías, como algo similar el Señor ahora hablando, las palabras que yo he hablado, las que salen de mi boca, son espíritu y son vida. Qué interesante, porque hoy estamos escuchando palabra de Dios, y esas palabras a nuestro oído deberían ser espíritu y vida. Entonces, cuando escuchamos la palabra del Señor o leemos la palabra del Señor, viene una impartición de espíritu y de vida. Qué lindo que el Señor no solamente nos redimió, como fue guiada, ¿cierto?, Jocelyn en la administración, como nos guió, ¿cierto?, al sacrificio, al reconocimiento, a la redención, y eso es algo extraordinario, lindo, bello, porque por ese sacrificio estamos acá. Pero también el Señor pensó en nuestro diario vivir. Y en nuestro diario vivir puso palabras que deben ser espíritu y vida en nosotros, para que nosotros podamos continuar nuestro caminar junto al Señor. Entonces, esas son las bases que hemos venido hablando, y hemos venido diciendo que muchas veces el Señor expresó palabras, pero no las comprendieron. O gente tuvo apreciaciones del Señor de manera quizás no equivocada, pero no
no asertivas. Un ejemplo, el Señor se preguntó a los discípulos diciendo: ¿qué dice la gente que soy yo? Un profeta. ¿Acaso el Señor era profeta? Sí, pero no era la respuesta que él quería escuchar. No sé si me hago entender, ¿cierto? Porque él quería escuchar lo que Pedro le dijo. Y a veces la gente tiene una apreciación del Señor y también recibe las palabras del Señor con su propia apreciación. Y en muchas oportunidades en los evangelios encontramos que la gente no entendió el mensaje del Señor. Hablaba yo en la mañana de Nicodemo, que viene, ¿cierto?, diciéndole al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: mira, si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Y si quieres entrar en el reino, tienes que nacer de agua y de espíritu. Y Nicodemo dijo: no entiendo. ¿Cómo yo, siendo viejo, me voy a volver a introducir en el vientre de mi madre para volver a nacer? Él tomó la enseñanza, él pensaba que estaba en clase de biología, ¿cierto? Porque vio la palabra como biología, de una vida biológica, y el Señor le estaba hablando de una vida espiritual. Como que él fue a la clase de biología y se metió a la aula de vida espiritual, por así llamarlo. No entendió, no comprendió, y era un maestro de la ley. Eran los que tenían que enseñar al pueblo. Entonces, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, y el Señor así lo expresó en Juan 8:43, haciéndole una pregunta a estos mismos escribas. Porque recuerde que el Señor enseñaba un tipo de metodología que eran las parábolas, y la gente no entendía. Qué tremendo hablar algo y que no te entiendan. Y después venían los discípulos y le decían: enséñanos lo que dijiste, porque tampoco entendíamos. Y el Señor se daba el tiempo de explicarles lo que no entendían. Pero mira qué lindo, porque ahora, eso para los discípulos, pero hubo gente que el Señor les hizo una pregunta y ocupó un término. En el verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y cuando estaba viendo esto con los pastores del día, el viernes me reuní con los pastores y le estábamos enseñando esta palabra, y encontramos que la palabra lenguaje no tiene que ver con una forma interpretativa, sino que tenía que ver con un dialecto. Se traduce la palabra lenguaje como un dialecto. Y un dialecto no tiene que ver con un idioma, sino que un dialecto tiene que ver con un lenguaje de cierta tribu o cierta comunidad. Yo explicaba que en Guatemala, conversando con un hermano guatemalteco, él me decía y me enseñaba que Guatemala tiene alrededor de 19 dialectos indígenas, 19 dialectos. Ellos vienen de la cultura maya, tienen 19 dialectos. Que el idioma original, ¿cierto?, que preside es el castellano, por así, o el español, pero ellos tienen 19 dialectos. Y un dialecto con otro dialecto no hay conexión, no se entienden. Y él, en forma de broma, no en broma, sino que me decía que cuando ellos quieren que los hijos no escuchen sus conversaciones, hablaban en su dialecto con su esposa. Y como los chicos son americanos, porque estábamos en Estados Unidos, y no entienden, ellos saben hablar inglés, español, más inglés que español, les cuesta más el español que el inglés, pero no entendían el dialecto. Pero mire qué interesante, porque el Señor le dice ahora a los escribas: ¿por qué no entendéis mi dialecto? Y ahí ya me entran las preguntas a mí. Y me entran las preguntas también como pastor para usted. ¿Estamos entendiendo el lenguaje del Señor? ¿Estamos entendiendo a cabalidad, cierto, todo lo que el Señor nos está hablando, o de la forma que nos está hablando? Porque he podido encontrar que la voz de Dios, o la forma de comunicarse de Dios, no solo tiene que ver con palabras. Veíamos en la mañana que la voz de Dios también se manifiesta a través de acontecimientos proféticos. Una situación puntual
y el Señor te está hablando. Una situación puntual y el Señor te está hablando. Y a veces no entendemos ese dialecto, no entendemos ese idioma, no entendemos lo que el Señor quiere hablarnos porque es un dialecto que quizás no estamos relacionados. Y el Señor nos habla, y hemos ocupado mucho este verso en Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Que Dios habla muchas veces y lo hace de muchas maneras o distintas maneras o diferentes maneras. Pareciese que uno se enfoca solamente a la voz, ¿cierto?, que se predica o la palabra escrita o la voz audible, ¿cierto? Pero el Señor tiene muchas formas de comunicar un mensaje. Y una de las formas que hemos estado viendo es a través de ayudas angelicales. Yo sé que cuando uno habla de esto, como que uno dice, ¿qué haría usted si se le presenta un ángel? Pregunto. Ninguna respuesta, no. ¿Qué haría usted que se le apareciera un ángel? Mira, yo soy Gabriel, el que sirve delante del trono de Dios, y vengo a traerte este mensaje. A veces como que miramos eso tan alejado, lo miramos tan lejos. Y a mí la palabra me dice que Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y Dios es el mismo de mañana. En uno de los viajes con mi esposa, íbamos viajando, no sé si para California o New Jersey, nos fuimos, bueno, en avión obviamente, íbamos en clase económica. No era una clase así como muy sofisticada, una clase económica, sentado. Y empiezan los azafatas, ¿estará correcto decirle azafatos? Asistente de vuelo, muy bien, asistente de vuelo. Tripulante de cabina, muy bien, porque así lo redondeamos a todo. Y empiezan a atender y todo lo demás. Y de pronto se acerca a nosotros un tripulante de cabina, ya como bordeando los 60 y tantos años. Y a mí me llamó la atención que una persona de edad, nunca nos había pasado, por lo general son jóvenes, no tengo nada en contra de los viejitos, no me malinterprete, pero sí me llamó la atención que fuera una persona de tal edad. Y nos atendió y todo lo demás. Y en una del vuelo, hermano, estamos hablando de vuelo 10 horas y media, 10 horas 40, hermano, que tienes que pararte, elongar y todo el asunto. Y en una oportunidad, yo le digo, o mi esposa me dice, ya no recuerdo muy bien, así para los dos, y íbamos por ahí, por al medio, ni siquiera estábamos cerca de la cabina. No sé si mi esposa me dice, tengo una gana de tomarme un tecito, me dice. Y yo le digo, qué rico sería, le digo, qué rico sería. 2 minutos después, el asistente de cabina, el mayorcito, viene con 2 tecitos, le dice, le traje un tecito a usted y uno para usted. Y yo le dije, pero nosotros no le pedimos tecito. Tómese el tecito que pidió. Bueno, nos tomamos el tecito. Y empezamos nosotros a conversarnos. Y dice, oye, ¿qué onda este viejito? Así como que, ¿qué pasó? Y de repente, yo sé que ¿cierto? Yo sé que cuando hay vuelos hay ciertas atenciones con primera clase o con Premium Plus, pero no aquellos que vamos en económico. No hay esas atenciones. Y nos llamó la atención que este caballero de edad tuviera tantas atenciones con nosotros y se mostrara tan gentil y tan amable. Bueno, sucedió que donde pasaba, necesitan algo, una cobija, algo, ¿en qué necesita? Después nos trae como unos alfajores, algo así, unos brownies. Tomen, les traje y nosotros, plop, pero ¿por qué? Si yo decía, es caballero este. Bueno, nos dice, bueno. Y recuerdo que mi esposa va a la cabina y ya estábamos los dos muy, como te dijera, intrigados, hermano mío, ¿cierto? Intrigados de decir, ¿por qué tanta gentileza? ¿Nos conocerá? ¿Sabrá alguien? Porque hablaba muy bien el español, quizás nos conoce, quizás es de Ebenecer, ¿cierto? Uno se empieza a pasar su rollo porque Ebenecer tiene iglesia, somos más de 700 pastores en Ebenecer.
un montón de pastores que a lo mejor nos vio en YouTube, no sé, qué sé yo, buscando respuestas. Bueno, mi esposa se va al servicio higiénico y le dice ella, al conversando con Dios, después lo conversábamos y le dice al Señor: Señor, ¿qué onda con este caballero? Y viene la voz del Señor y le dice a ella: soy yo. Soy yo. Aterrizamos y yo dije: Fide, vamos a agradecerle. Vamos a agradecerle porque él mostró mucha gentileza. Empezamos a bajar los tripulantes que se ponen ahí para darle la buenas tardes, la salida, y nosotros nos quedamos y empezamos a buscarlo y no lo encontramos por ningún lado. Nos dimos la vuelta, lo miramos, contamos a los tripulantes, estaban todos los que estaban sirviendo y lo buscamos y no lo encontramos. No sé quién pudo haber sido, pero sí nos llamó la atención. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Y quizás más de algunos nos hemos encontrado con uno de ellos y no nos hemos dado cuenta. Y es un lenguaje que Dios tiene para comunicar un mensaje, porque yo entiendo que Dios no necesita a nadie ni nada para poder hacer su obra, pero a Él le place hacerlo de esa manera. Porque imagínate, yo veo la historia de Abraham, que Dios le dice, entrégame a tu hijo en holocausto. Y viene Abraham, se lleva al muchacho al monte Moría, y cuando lo va a sacrificar, el ángel del Señor le dice: no lo mates. ¿Y qué importancia tenía ese ángel para que Abraham conocía de autoridad? Recuerde que había reconocido a Melquisedec, conocía de autoridad, detuviera el cuchillo por la voz de ese ángel, sabiendo que había una voz mayor que le había dicho: entrégame al muchacho. Y pareciese que el ángel que cubría y que caminaba con Abraham era profeta, hermano, porque si usted ve ese episodio de ese párrafo, el ángel le empieza a profetizar a Abraham de las cosas que vienen hacia el futuro. Hay que ponerle la lupa a eso, porque no será que el ángel que está ahí para cuidar a ciertos siervos o siervas o personas también tienen características de esa persona. Hay que echarle una lupa. Hay que mirar eso. Pero mire qué interesante, porque ahora a Moisés le dijeron esto. Moisés, que había escuchado a Dios, Moisés que había hablado con Dios cara a cara, pero el Señor procura, nuestro Dios procura que Moisés entienda también que hay una forma de conexión, hay un lenguaje que Dios lo hace a través de ayudas angelicales. Y Pablo enseña que estas ayudas angelicales son espíritus ministradores que están para el servicio de los que hemos heredado la salvación. Entonces están para el servicio nuestro, no para que nosotros le demos órdenes por ahí como anda gente enseñando, sino para que nosotros entendamos que el Señor los ha enviado para el servicio de nuestra vida diaria. Y imagínense aquí, Éxodo capítulo 23, 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Qué interesante que Moisés tenía que ponerse de acuerdo con este ser celestial para que este ser celestial lo introdujera en la tierra que Moisés tenía que conquistar. Y en el verso 21 le da algunas indicaciones cómo tenía que ser la relación de Moisés con este ser, cierto que el Señor había puesto al cuidado de él. Guárdate delante de él y oye su voz. Qué interesante. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Vimos en la mañana que esta palabra se cumplió en no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Se vio en la vida de Balaam.
Se recuerda a Balaán, el profeta que se torció, ¿cierto? Que ni siquiera pudo ver que el ángel que lo cuidaba ya no estaba para cuidarlo, sino que se puso como adversario en contra de él. Al punto que el mismo ángel que lo cuidaba ahora ya está como adversario. ¿Por qué dice adversario? Porque estaba primeramente con él. Y ese ángel desenvainó la espada. Mis espadas ya la llevaron para arriba. Parece que sí. Desenvainó la espada. No, está bien. Desenvainó la espada. Y si no es por una mula, le cortan la cabeza al profeta. Entonces encuentro interesante el poder entender dentro de los tipos de lenguaje que el Señor tiene para hablarnos, direccionarnos, encaminarnos, introducirnos a la tierra, introducirnos a algunas áreas que Él quiere que nosotros vayamos. El Señor también permite poder recibir el mensaje del Señor a través de ayudas angelicales. Y primero le dice: guárdate, oye su voz y no le seas rebelde. Como que en otras palabras le dice: ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo. Y vemos presencia angelical en muchos párrafos de la Escritura. Vemos presencia angelical desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el tiempo de los apóstoles pareciese que esta enseñanza era como doctrina para ellos. Porque hay un párrafo de las Escrituras que dice que Pedro fue encarcelado, puesto en cadenas, guardado por 4 guardias de 16 personas para cuidar a un hombre. ¿Y qué hace Pedro en aquella noche? Sabiendo que al otro día la sentencia era que le iban a cortar su cabeza. ¿Y qué hace Pedro? Se durmió. Yo le pregunto a ¿usted se dormiría si sabe que le van a cortar la cabeza? Con insomnio, ¿cierto? Con insomnio, pero la verdad, ¿se dormiría? Pero mire qué interesante, voy a avanzar con la historia y luego voy a retroceder. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando llega a la casa donde estaban los discípulos, golpea la puerta y una niña sale a mirar por la puerta y no le abre la puerta, sino que mira tan solo por la puerta y dice: es Pedro, pero no le abre la puerta. Entra a dar la noticia y dice: es Pedro. Y uno de los discípulos, así tan tranquilamente, dice: no debe ser Pedro, debe ser su ángel. ¿Será que el ángel adquiere la imagen de aquel que cuida? Bueno, voy a retroceder en esa historia. ¿Cómo lo veo yo? Permítame pensar, ¿cierto? Ya usted sabe que su pastor es pensativo. Permítame pensar. Pedro, te vamos a cortar la cabeza. Pedro, te vamos a poner 4 guardias. Pedro, te vamos a encadenar. Yo me imagino que Pedro miró al ángel que estaba parado al lado de él. Me duermo, en cualquier momento me despierta y me libra. Yo lo veo así. ¿O no dijo así Jacob? El ángel que ha caminado conmigo todos estos años me ha librado de todos los males. Capítulo 49 de Génesis. Yo me imagino que Pedro miró al ángel y dijo: me duermo. Por ahí me despierta cuando decidas librarme. Y dice que el ángel lo toca. Oye, dormilón, vamos, llegó la hora. Y era el ángel el que le abría las puertas. Pum, pum, pum. Le abrió cada una de las puertas y lo puso en medio de la ciudad. Y ya Pedro se fue a la casa donde estaban los hermanos. Pero ¿quién le abrió la reja? ¿Quién le soltó las cadenas? Dios, sí, lo sé, pero ¿a través de quién? Ayuda angelical. ¿Cómo recibió Josué la revelación de conquistar Jericó? Ayuda angelical. ¿Quién peleó las batallas de Daniel cuando Daniel estaba orando por 21 días y se había levantado el príncipe de Persia y luego vino el príncipe de Grecia? ¿Quién peleaba las batallas? Ayudas angelical. ¿Quién vino a defender a Eliseo, el profeta, cuando los sirios lo tenían sitiado con todo un ejército para destruir al profeta de Dios, a un solo hombre? ¿Quién vino a ayudar a Eliseo? Ayuda angelical.
Entonces quizás hay dentro del lenguaje que estamos acostumbrados, quizás no estamos asociados a este tipo de lenguaje, porque esto aparece en el antiguo pacto, aparece en la vida de Jesús. Los ángeles le servían después del ayuno, los ángeles le fortalecían en el monte de Getsemaní previo a ser entregado. Y los ángeles aparecen en el nuevo pacto. ¿O no fue un ángel que direccionó a Felipe para que se acercara al carro donde venía el etíope? Yo me pregunto, hermano, y que yo ruego a Dios que sea, hermano, y está comenzando a suceder, que nos abra los ojos cuando estemos aquí reunidos. Qué cosas bellas veríamos. Bueno, y algunos medios malitos también, pero hablemos de lo bueno, ¿cierto? Qué cosas bellas veríamos, hermano. ¿Por qué le enseño estas cosas? Porque están en las Escrituras. Es un tipo de lenguaje que el Señor tiene. Y queremos conocer de todas las maneras que el Señor tiene la forma de poder hablarnos, de darnos una palabra. A Abraham le hablaba por medio de ángeles. A Moisés le hablaba por medio de ángeles. ¿Y qué le dice Abraham cuando llama a Eliezer, su siervo más maduro, para que le encuentre esposa? Eliezer se llenó de muchas dudas y dice: ¿cómo voy a ir a la vida buscando mujer? Y si la mujer no quiere venir, tranquilo, el ángel que va delante de ti te va a guiar. Parece que era algo muy asociado. Algo muy asociado en el caminar de los hermanos, o de los patriarcas, o de la iglesia, o de los profetas. ¿O no vino un ángel mientras Elías estaba todo desanimado y estaba así como taimado? Elías como que no quería hacer nada, y el ángel, le mandaron un ángel cocinero. Porque aparecen ángeles servidores, aparecen ángeles mensajeros, aparecen ángeles valientes. Ahí viene del hebreo Gibor, que salen con espada a guerrear, a batallar, a pelear tus batallas. Y aparecen ángeles cocineros, puro Masterchef. Usted se ríe, pero porque no estamos asociados con el lenguaje. Pero Elías estaba todo ahí atemorizado, todo taimado, y el ángel preparándole un pancito, pero con los ingredientes del cielo. Ay, necesitamos comer ese pan. Le preparó un pancito y le dijo: oye, ya levántate, come. Y cuando Elías comió del Masterchef angelical, Elías caminó y corrió 40 días y 40 noches sin cansarse. Muchos de nosotros necesitamos unas migajas de esa tortilla, hermano. Pero es real, si esto no es místico, solo que nosotros lo vemos muy lejano, pero es real. ¿A cuánto le cuesta levantarse en la mañana? La verdad, ¿cuántos ponen la alarma más de 2 o 3 veces? ¿Cuántos dicen 5 minutitos más, 5 minutitos más? ¿Le cuesta? Yo sé que sí. Yo en lo personal soy de tirarme cama abajo inmediatamente, porque si me quedo 5 minutos paso de largo. Me tiro cama de abajo así, de una. Y a la ducha, de una, así. Prenda o no prenda el California. Oye, tengo problemas con mi California. A propósito de esto. El otro día fui a jugar a la pelota con los chicos y no me prendió. 1 de la mañana hacía agua fría para que se avergüence esta carne, para que sufra y no peque más, dije yo. La vamos. No, estoy bromeando. Pero sí me metí al agua fría. Me metí al agua fría. Ha venido un técnico a reparármelo, me lo deja bien por un par de semanas. Pero bueno. ¿Cómo llegué yo acá? ¿Están atentos? ¿Cómo llegué acá? Distintos tipos de ángeles servidores. Perfecto. ¿Se imagina que a usted le cuesta levantarse
y de frente el ángel le tiene un pancito para que trabaje 40 días, ni no 30, 40 días al mes. Hermano mío, estamos, yo hablo de esto y yo le miro sus caras y como dice, ¿qué me habla mi pastor? ¿Será que eso podrá? Hermano, yo me resisto a que no suceda porque la Biblia me dice que Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y Dios es el mismo de mañana. Yo por lo menos cuando me meto con Dios, yo le digo, yo quiero lo mismo que le diste a los antiguos. Lo mismo, ni más ni menos, aunque debería pedir más. Hablo de experiencia, de vivencia, de relación, de escuchar. ¿Por qué? Porque estamos en un mejor pacto. Por lo menos así enseña el apóstol Pablo. Entonces tiene que ser mucho más. Pero mire, oye su voz y no le sea rebelde. Y empiezan a ver, uy, esa es la hora. Ay, Dios mío. Jueces 13:1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El número 40 siempre aparece como un número de prueba, siempre aparece como un número de formación o de consecuencias. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. Y es curioso que Dios ocupó ayudas angelicales para comunicar un mensaje de nacimientos. Y aquí vemos a un ángel enviado a la tribu de Dan para enviar un mensaje de un nacimiento a una mujer que tenía su vientre estéril, infértil. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Si lo vemos de un punto de vista natural, no tiene nada de revelador, absolutamente nada. Si lo vemos de un punto de vista espiritual, podríamos sacarle cierta riqueza. Porque yo le digo, Dios ¿pudo haberle hablado a esta mujer directamente? Sí, pero ocupó un lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo el Señor. Ocupó un lenguaje angelical para llevar su mensaje. Y el ángel le dice, tú eres estéril, yo sé que eres estéril. Sé que has intentado una y otra vez poder quedar embarazada y poder tener esa dicha de cargar un bebé en tus manos. Lo sé, le dice el ángel, pero ahora yo he venido comisionado para que los tiempos de tu esterilidad sean acabados. Yo he sido enviado con un lenguaje para que los tiempos de tu sequedad sean acabados, para que los tiempos de infructificación sean terminados. Traigo un mensaje del cielo para decirte que dejarás de ser estéril, sino que tu vientre va a empezar a ser fértil y lo que era sepulcro en tu vientre hoy va a empezar a generar vida. Si lo vemos de un punto de vista espiritual, le podemos sacar mucha riqueza a esa palabra. Ángeles de Dios anunciando nacimientos, ángeles de Dios marcando tiempos de término de esterilidad, ángeles de Dios marcando un nuevo comienzo, soltando una palabra de vida, de nuevo comienzo, de nacimiento, algo que tiene que manifestarse. Y ahí sí que desde un punto de vista espiritual yo digo, envíalos. Porque quizás has vivido tiempo de esterilidad. Quizás te has esforzado, tienes las ganas, tienes el deseo, tienes el ánimo, tienes la fuerza, te has esforzado, pero se genera una esterilidad. No se ve el fruto como quisieras verlo. Y eso genera tristeza, esto genera angustia, eso genera frustración, genera amargura, genera desilusión, genera pesadez, genera un montón de cosas. Pero un lenguaje que Dios ocupó fue enviando a sus ángeles a marcar los finales de los tiempos de la esterilidad.
Y ahí yo digo, sí, yo lo recibo. Yo lo recibo. Porque no quiero ser estéril, no quiero ser infértil. Quiero que todo lo que Dios ponga en mi vida pueda dar fruto. Todo lo que el Señor siembra en mi vida pueda dar fruto. Porque la esterilidad no tiene que ver con que no le siembren. La esterilidad tiene que ver que esa semilla que le entró no produce. La esterilidad no tiene que ver con que no reciba semilla. Solo que no lo produce. Voy a hablar responsablemente y con las palabras correctas. La palabra semilla viene de sementera, viene de semen. Es la palabra correcta. Y espero que me escuche con oídos circuncidados, por favor. Hay gente que el Señor le pone su semilla, que tiene un propósito divino, pero no tiene la facultad de dar el fruto y el nacimiento. Y Dios le pone la semilla, pero no tiene la facultad, porque hay esterilidad, no puede dar a luz. En el tiempo que hemos conocido al Señor, hemos conocido hermanas nuestras en la fe, que les ha costado tener sus hijos. Y hemos conversado, orado, contenido, sostenido, ¿cierto? Porque viene y dice, pastor, este es el problema, pastor, esta es la situación, pastor, esto acá, ayúdenos a orar. Y eso crea un intento y otro intento y otro intento y otro intento, que aquí, que por acá se busca la manera, y cuando las cosas no funcionan, genera mucha desilusión, genera mucha tristeza. Pero no tiene que ver con la semilla. Aunque hay casos que sí tienen que ver con la semilla, pero no en el de Dios. Pero en Dios no tiene que ver con la semilla. Porque la semilla que Dios tiene para engendrarte es fructífera. Porque es semilla divina. Tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una proyección. Solo que pasa que los vientres, ya hablando de un punto de vista espiritual, los vientres son infértiles. No tienen la capacidad de retener la semilla, generar un óvulo, generar una fecundación y dar a luz. Entonces viene el ángel, y puede que Dios le esté hablando a alguien, y viene el ángel y le dice, yo soy enviado por Dios para marcar tu tiempo final de esterilidad. Por eso necesitamos las ayudas angelicales, porque hay ángeles comisionados por Dios para marcar proféticamente el fin de la esterilidad. Yo pensé que se iba a emocionar mucho más, porque no le estoy hablando naturalmente. Quizás en el deseo de Dios está que algo nuevo nazca en ti. Quizás en el proyecto de Dios está que algo nuevo tú des a luz. Quizás en el proyecto de Dios que como familia, como hogar, algo nuevo nazca, algo nuevo se dé a luz. Y el Señor siembra la palabra, pone su semilla, pone su semilla, pone su semilla, porque también el Señor desea que aquello suceda. Pero no está la fertilidad para poder dar a luz esa semilla. Y es tremendo, porque Dios envió un lenguaje que quizás esta mujer no conocía, angelical. Y el ángel le dijo, vengo a darle término, aleluya, a tu tiempo de esterilidad. Vengo a decirte que tu tiempo de infertilidad se acabaron. Y vas a concebir y vas a dar a luz lo que Dios quiere que des a luz. Así le dijeron. Vas a dar a luz lo que nunca has tenido. Ahora pues, recomendaciones. No bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y será nazareo, porque no pasará navaja por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, consagrado a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y yo me pregunto, hermano, ¿por qué Dios va a buscar un vientre estéril para cumplir sus promesas? ¿Por qué va a buscar un vientre estéril de Sara para hacer descendencia? ¿Por qué va a buscar un vientre estéril de Raquel para hacer descendencia? ¿Por qué va a buscar ahora un vientre estéril para causar tal grado de impacto en la nación? No fue un vientre fértil. Para que la gloria no sea de los hombres, sino que sea la gloria del Señor. Para que cuando tú veas lo que van a hacer, tú vas a decir: humanamente para mí era imposible, quizás biológicamente para mí era imposible, quizás humanamente para mí era imposible, pero hoy veo lo que están haciendo y entiendo que la gloria siempre será del Señor. Mire acá, mire acá. Y se le apareció un ángel del Señor, Lucas 1:11, en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, el padre del Bautista, pero aquí todavía no venía. Zacarías está en la oración, en el incensario, como sacerdote, ministrando, ¿cierto?, la oración, el incienso. Y viene el temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, la que es estéril. Y en tiempos bíblicos la esterilidad se veía como una forma de maldición. Una mujer estéril era mal mirada. Una mujer estéril en tiempos bíblicos era como una mujer que estaba maldita. Y Zacarías ya está viejito, ya tiene sus años. Y él dijo: bueno, fiel al Señor, sirviendo en el templo más allá de lo que el Señor le pudo haber dado o de lo que él deseaba. Pero nuevamente un ángel del Señor viene y le da las mismas palabras como la mujer, ¿cierto?, de la tribu de Dan. Elizabeth, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. ¿Cuántos creen que lo que Dios va a hacer nacer en nosotros traerá gozo y traerá alegría? Entonces arrebate, diga: esa palabra es para mí. No solo escuche, arrebate. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Qué palabra? No beberá vino ni sidra, igual que Sansón nazareo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, una palabra. Israel venía de una esterilidad espiritual de 400 años. Del último profeta que habló a Israel, pasaron 400 años para que Israel sea visitada por profeta o por visitas angelicales. Entonces entiendo que el vientre de Elizabeth era un vientre profético que estaba marcando un nuevo tiempo de lo que venía por nacer a esa nación. Y el Señor nuevamente va a buscar un vientre estéril para poder hacer nacer al profeta que iba a anteceder y preparar el camino de nuestro Señor. Vientre estéril. Al sexto mes de esa anunciación de un ángel,
Otra anunciación. El ángel Gabriel, después de 6 meses que le habla, ¿cierto?, a Zacarías, fue enviado por Dios. Y eso es lo que necesitamos entender, que Dios puede hablar directamente, pero tiene un lenguaje a través de sus ángeles. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces ella se turba, dice la palabra, acerca de las cosas que el ángel le hablaba, y le dice el ángel: María, no temas. Muchos dicen que María pudo haber tenido unos 16 años, 17 años, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás. Otra vez un ángel anunciando, profetizando lo que tenía que nacer en el vientre de una mujer. Y los vientres o la mujer es figura de la iglesia. Algo tiene que nacer en ti, algo tiene que nacer en mí, algo Dios quiere hacer nacer, y lo va a hacer a través de las ayudas angelicales. Soy Gabriel, le dice. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y lo que va a nacer de ti será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Otro vientre, otra visita angelical. Entonces María nuevamente lo ve de una forma biológica ahora, diciendo: bien, yo no soy estéril, porque, bueno, ni sabía yo creo que si era estéril o no, pero sí había algo que a ella no le entendía: no conozco varón, nunca he tenido intimidad con algún varón para que me pueda suceder esto. Y ella pregunta: ¿cómo sucederá entonces? Y Gabriel les trae un rema de cómo suceden las cosas de Dios sobrenaturalmente. Y este rema el Señor me lo dio hace muchos años, y como estamos hablando de las ayudas angelicales, empezamos el miércoles a hablar, entendí que tenía que compartírselo con usted. El ángel le dice: ¿quieres saber cómo va a nacer lo nuevo de Dios en ti? ¿Quieres saber cómo se provocan los nuevos nacimientos? ¿O cómo se provoca lo que Dios quiere nacer en alguien que parece imposible que Dios le haga nacer algo? Yo te voy a enseñar, porque recuerda que Gabriel le dijo a Zacarías: yo soy Gabriel, el que está delante del trono de Dios. Conozco a Dios, sé cómo procede, conozco cómo procede, sé cómo actúa, y te voy a entregar un diseño. ¿Cómo nace lo de Dios? De esta manera. Y es una declaración. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo nuevo de Dios, lo que debe nacer de Dios, y que se le es designado a los ángeles para poder proclamarlo, profetizarlo, declararlo, tiene un diseño. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. No sé si estás recibiendo la palabra. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Te voy a meter en una atmósfera de Dios. Te voy a poner bajo la sombra de Dios. Primero vendrá el Espíritu Santo sobre ti, luego el Altísimo hará esto, te cubrirá con su sombra, te tapará, te rodeará, habrá una cobertura del Altísimo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le entrega 2 cosas. El Espíritu Santo tiene que venir sobre ti,
y el poder del Altísimo te tiene que cubrir con su sombra. Y le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María, ante esa respuesta, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. Le dice al ángel. Por eso necesitamos conocer el lenguaje. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No le dice conforme a la palabra de Dios, porque recibió el lenguaje. Recibió el lenguaje. Le dice: hágase conmigo conforme, Gabriel, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo creo que eso no ha cambiado. Creo que el Señor sigue enviando ángeles, y creo que el Señor seguirá enviando ángeles. Y hace 2 semanas el Señor me hizo profetizar en una casa que viene mucha presencia angelical para traer anunciamientos de nuevo nacimiento, no solo biológicos, también espirituales. Ángeles se van a parar en tu casa, se van a parar en tu familia, se van a parar en tu hogar y van a empezar a profetizar anunciamientos de Dios que tienen que acontecer en tu casa. Puedes recibirlo o puedes no recibirlo, pero sé lo que Dios me hace profetizar, sé lo que Dios me hace hablar. Ángeles van a venir a esta casa, vamos a estar cantando, vamos a estar adorando, vamos a estar glorificando al Señor. Porque cuando Jacob vio la figura angelical que descendían, que subían y descendían, dijo: esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. Casa de Dios no es tan solo que hay alabanza, hay adoración. Casa de Dios también se compone cuando hay presencia angelical. Cuando Jacob vio a los ángeles que subían y bajaban, dijo: veo ángeles. Entonces esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. Y yo profetizo que no solamente esta es casa de Dios, tu casa es casa de Dios, tu hogar es casa de Dios, donde tú duermes es casa de Dios, en la casa que el Señor te ha dado es casa de Dios. Y por causa de los ángeles que van a venir a fortalecer aquella casa, el enemigo va a ser derrotado. Todo lo que el enemigo quiso levantar en contra de tu casa y quiso establecer en tu casa, espíritu de división, espíritu de violencia, espíritu de destrucción, ángeles de Dios están siendo comisionados para traer cautivo todo aquello que el enemigo quiso sembrar, para traer libertad a tu casa, para traer libertad a tu familia, para hacerte entrar en el tiempo que Dios quiere hacerte entrar. Ángeles de Dios vendrán no solamente a esta casa, a tu hogar, con espada desenvainada, guardándote, librando a tus pequeños, librando a tus hijitos. Mientras tus pequeños duermen, ellos estarán librando batalla para que no nadie toque a tus pequeños, nadie toque a tus niñitas. Cuando tú no puedas cuidarlos porque están en el colegio, están en el jardín, ángeles de Dios lo cuidarán por ti. No dejarán que toquen a nuestros hijos, no dejarán que toquen a nuestros pequeños. Porque así lo dijo Jacob: el ángel que me ha librado de todo mal, sea guardando mi descendencia, sea guardando a mis hijos, sea guardando a mis nietos. Póngase de pie, por favor. Hitarabakeya laya baparaba sokoroba kenderebekeya. Ocurrió ayer, ocurrirá hoy, ocurrirá mañana. Que algo poderoso sacuda nuestras casas. Que algo poderoso venga a tu matrimonio. Aunque pienses que no hay esperanza, aunque pienses que no hay mayor solución, que algo poderoso llegue a tu matrimonio, que algo poderoso llegue a la crianza de los niños, que algo poderoso haya en tus hijos, en tus hijitos, que ahí algo poderoso de Dios se establezca.
Que algo poderoso venga sobre tu economía. Y Dios dejó este lenguaje. Dios dejó este lenguaje para que lo entendamos, para que lo comprendamos. Y es real, sigue ocurriendo, es real. Y tarrabarende reveshia la ya que ya rababa baraba. Y torrobaba baraba se quiere verende rebeque ya la baba barabaso. Y tarrababa para vacía aquella. Conéctanos con tu lenguaje, Señor. Conéctanos con todo lo que tienes para con nosotros. Y si tenemos que tener visitación angelical, como hemos predicado, profetizado, que ocurra, Dios mío, que ocurra, que algo suceda. No solamente cuando nos reunimos aquí, que poderosamente nos disfrutamos, Señor. Que algo suceda en nuestra casa, que ahorita mismo, Señor, mientras estamos aquí, Señor, ángeles de Dios en nuestras casas, Señor, haciendo campamento, Dios. Trabajando en nuestro futuro, trabajando en nuestra mañana, en nuestro mañana. Es tan grande su amor. Si aún cuando morimos, dijo el Señor, y tu alma sale del cuerpo, ¿saben quién te llevará al paraíso? Ángeles de Dios. Lo enseñó Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dios pensó en todo. Padre, yo ruego que así como está escrito, y si vamos a tener presencia angelical, que en esta casa no haya esterilidad, Señor. Desde lo biológico, ninguna de nuestras mujeres hermanas sean estériles, y ninguno de nuestros varones, Señor, sean estériles. Yo ruego, Dios, que si tenemos presencia angelical, como me hace profetizar ahora, Dios, yo te ruego, Dios, que el tiempo de esterilidad que algunos tienen se acabó y venga un tiempo fructífero. Que no haya esterilidad espiritual. Que nazca lo de Dios. Que no haya esterilidad en lo económico. Que es lo que se siembra de su fruto. Yo te ruego, mi Dios. Te ruego por las ovejas, Señor, que me has dado a cubrir, Señor. Que no haya esterilidad en esta casa. Desde lo natural y espiritual profetizo vientres fructíferos, vientres fértiles, lomos fructíferos, lomos fértiles. Que así sea, Dios. Que así sea, Dios. Que así sea, Dios. Bendigo a tu pueblo con esta palabra, Dios. Mientras estén con sus hijitos, su familia, Dios. Como matrimonio con sus padres, Señor. Los ángeles profeticen, Señor. Los anunciamientos sean reales, Señor, de lo que ha de nacer en nuestros hogares y en nuestras casas y en nuestras familias, Dios. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Dios.
Sharabababarabaso. Betel será llamada tu casa. Casa de Dios, puerta del cielo, donde ángeles moran, donde suben y bajan y establecen tu casa como un campamento donde poder descender a la tierra. Oh Espíritu, te adoramos. Recibimos tu mensaje, Señor. Recibimos tu mensaje, Señor. Recibimos tu palabra, Dios. Cristo, Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Dios.